Dios les bendiga. Este que se dirige a ustedes es el hermano Juan Félix. Y antes de entrar en la lección, vamos a elevar una oración a ese Dios todopoderoso. Gracias, mi Señor, por tus maravillas, por tus misericordias, por tu amor, por tu bondad, mi Dios. Señor, te presentamos esta clase, Señor, que sea de bendición, mi Dios, para cada una de nuestras vidas, mi Dios. Que no solamente adquiramos el conocimiento, Señor, de la lección que vamos a discutir, sino que también la podamos aplicar a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que vamos a estar tocando es la lección número 4, que lleva como título Actitud ante las pruebas. El pasaje bíblico de estudio lo podemos encontrar en el Salmo 34 y les exhorto a que lean este salmo para que puedan entender la actitud que nosotros como siervos y siervas del Señor debemos de asumir ante cualquier adversidad. El versículo para memorizar se encuentra en el versículo 19, que dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No de algunas, sino de todas. El propósito de la lección es que comprendamos y practiquemos la confianza en Dios en medio de las pruebas. ¿Y qué es confianza? ¿Cómo podemos definir esta palabra? Pues la confianza es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. Y esa otra persona es nuestro Dios. Nosotros tenemos que confiar en su soberanía, en su santa y divina voluntad para con nosotros. En este salmo, David alaba al Señor por una liberación milagrosa que le causó gran aflicción. Su testimonio anima a todos los creyentes afligidos a creer que también pueden experimentar la bondad del Señor. Dios escucha a quienes claman a Él, como nos dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Ya sea que Dios nos libre de los problemas o nos brinde ayuda en los tiempos difíciles, podemos estar seguros de que siempre nos escucha y obra por el bien de los que lo aman. Este salmo es una expresión de acción de gracias por la protección y el cuidado que Dios da a quienes en Él confían. Las pruebas son parte de la vida en este mundo. Sin embargo, al creyente todo lo que vive le obra para bien, como nos dice Romanos 8:28. Aun cuando humanamente pensemos que es algo negativo, hay personas que dicen que convertirse en cristianos es igual a que no van a tener pruebas, dificultades ni aflicciones en sus vidas. Pero es todo lo contrario, pues estas son parte de nuestro crecimiento en nuestra vida espiritual. Ahora, ¿qué significa la palabra prueba? La palabra prueba, según el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, alude a las dificultades de la vida que hacen posible probar ante Dios, ante la comunidad, ante uno mismo, la profundidad de la propia fe y la realidad de la propia vida cristiana. Nadie quiere atravesar por pruebas que la vida le depara, pero no se pueden evitar. Ellas llegarán y la actitud ante ellas nos hará vencedores o no. ¿Qué contiene el Salmo 34? ¿Por qué estamos estudiando este salmo?
Este Salmo 34 contiene la reacción de David ante una de las tantas pruebas que vivió. Este salmo es uno de 8 que se relacionan con las persecuciones de Saúl a David. En él está contenido el relato poético nacido del corazón de David, que revela su experiencia interna con Dios de lo que fue un hecho histórico narrado en 1 de Samuel, capítulo 21, los versículos del 10 al 15. Y en este relato bíblico nos dice que en un momento de debilidad de la fe, David perdió la confianza en la protección del Señor contra Saúl y huyó para buscar la ayuda de los enemigos de Israel, los filisteos. Buscó refugio con Aquís, rey de la ciudad filistea de Gat. Cuando David se dio cuenta de que se había puesto neciamente en peligro al ir a buscar la ayuda de los filisteos, fingió locura para escapar de ellos. En este contexto de prueba nacieron las palabras que encontramos en el Salmo 34. En esta porción de la palabra, el Señor permitió que David nos dejara revelada la actitud que, como siervos de Dios, debemos asumir ante las pruebas. Muchas pruebas, nosotros, como David, nos las buscamos por actuar neciamente. Pero, tal como pasó con David, Dios lo libró de ella. Esa es nuestra confianza. Vamos a ver al tema número 1. Exaltar a Dios en todo momento. Y los versículos que vamos a estar usando como referencia son los versículos del 1 al 3. Hay veces que nos resulta difícil exaltar a Dios cuando las cosas en nuestras vidas no están saliendo de la mejor manera. Las pruebas provocan dos actitudes contrarias en la vida de los creyentes. Nos produce apartarnos de la fe o menguar en ella. Hay creyentes que cuando la prueba sacude su vida huyen de la iglesia y hasta culpan a Dios. En otros casos, creyentes que llevaban un buen ritmo de crecimiento y una vida ministerial activa, cuando atraviesan por diversas pruebas, pierden ese ritmo y su dedicación a Dios no es la misma. Otra de las actitudes que podemos enfrentar o que nos debería provocar a nosotros como creyentes es crecer y fortalecernos en esa fe que le tenemos a nuestro Padre Celestial. Para muchos creyentes, el atravesar pruebas difíciles les hace crecer, fortalecerse aún más, ven a Dios como nunca antes, tienen experiencias gloriosas con Él y reciben un nuevo impulso motivado por la intervención de Dios en sus vidas. En el caso de David, la prueba provocó afirmación de su fe y exaltación a Dios. Esto fue una resolución de carácter fuerte y firme. Pasara lo que pasara con su vida, David siempre iba a bendecir y alabar a Dios. Eso es lo que cada creyente está invitado a hacer en medio de situaciones adversas. Lo que sucede afuera no puede mover lo que está adentro. En otras palabras, las circunstancias que podamos atravesar no pueden condicionar nuestra fe en Dios, sino todo lo contrario. Esto nos debe de llevar a un crecimiento espiritual y madurez cristianas. Y es importante que recuerden, las pruebas no vienen para destruirnos, sino para afirmarnos y elevarnos a un conocimiento más experimental o vivencial con Dios. Pero son esos periodos los que nos permiten demostrar que somos diferentes, que no nos amedrentamos ni dejamos a Dios a un lado, sino que nuestra vida exalta al Señor. Por difícil que sea lo que pasemos, el Señor sigue siendo Dios. Él no abandona a sus hijos. Y esto lo podemos ver en Josué capítulo 1 versículo 5 y en Isaías 43 versículo 2. La decisión está siempre frente a la vida de los creyentes.
adorar a Dios en medio de las pruebas o permitir que las diversas situaciones de la vida, como preocupaciones, afanes y labores, ocupen el tiempo y lugar de esa adoración. Cuando atravesamos por pruebas, nuestra alma se regocija en el Señor y es posible que todos los que están a nuestro lado vean y sean edificados por nuestro testimonio. Recuérdense, nuestro testimonio es vital, es sumamente importante, porque los que no conocen al Señor a través de nosotros lo pueden conocer, y nuestra actitud es lo que nos va a decir a ellos si vale la pena o no ser cristianos. David fue un ejemplo de eso. La actitud de exaltación a Dios que él demostró es una invitación para que nosotros también lo hagamos. David nos animó a glorificar a Dios en la peor de las circunstancias, y eso provoca un impacto en los que están a nuestro alrededor. No obstante, encontramos a algunos cristianos quejándose por todo lo que atraviesan. Por lo contrario, lo glorioso es observar creyentes enfermos, a veces con enfermedades terminales, otros con necesidades particulares, problemas matrimoniales. Sin embargo, a pesar de todo ello, están siempre alabando y exaltando a Dios. Vamos ahora al tema número 2, buscar a Dios en todo momento. Y los versículos que vamos a estar utilizando como referencia son los versículos del 4 al 10. Cuando se atraviesan pruebas, el primer paso debe ser buscar el rostro de Dios y no alternativas humanas. Solo en Dios está la protección y la respuesta. Nosotros, como personas de fe, como creyentes, muchas veces recurrimos a esos hermanos que nosotros consideramos espirituales, y eso no está malo, pero ante la adversidad, la primera persona que nosotros debemos de buscar es a nuestro Dios. La expresión buscar a Dios denota la acción del hombre y la mujer para hablar con Dios y gemir delante de su santa presencia y creerle a Él. Esto de buscar a Dios no significa que Dios está perdido y que hay que encontrarlo en algún lugar específico, porque ciertamente Él está muy cerca de nosotros. Nuestro Dios está a una oración de distancia. David estaba siendo enfático en esta sección del Salmo 34. Él estaba mostrando acciones que tomó en medio de las pruebas, las cuales fueron las siguientes. Él buscó a Jehová. Él miró a Dios. Él clamó a Dios, confió en Dios y te temió a Dios. Ese temor reverente que nosotros debemos de tener. Cuando una de estas acciones son válidas para los creyentes de todos los tiempos, nada ocurre sin la oración. Esta comunicación con Dios es el éxito de nuestra vida. Es lo que permite que comprendamos lo que vivimos y hacia dónde vamos. También nos permite conocer para qué estamos atravesando la prueba. Afirmarse en Dios, confiar en Él, creerle a Él, confiarle en Él, clamarle a Él. Todo esto solo lo saben quienes lo experimentan y saben el valor de esas acciones cuando la prueba alcanza su máximo calor. Historias como las de Daniel en el foso de los leones, los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego y otras más afirman lo que David expresó en este salmo. Muchas historias de nuestras vidas también confirman las verdades experimentadas en este salmo. Si la prueba ha tocado tu puerta hoy, comienza a experimentar lo que significa encontrarte con Dios en la intimidad. Y si realmente le amas, las pruebas te acercarán más a Él. Si habías descuidado un poco tu vida espiritual,
Este salmo te debería provocar una intensa sed por Dios en tu interior. David en este salmo enlistó una serie de bendiciones que reciben todos aquellos que buscan el rostro de Dios en medio de las pruebas. Vamos a ver a continuación cuáles son estas. Dios nos oye. Dios nos libra de todos nuestros temores. Dios nos alumbra en medio de la oscuridad. Dios no nos permite ser avergonzados. Dios nos libra de todas nuestras angustias. Vemos que Dios es bueno todo el tiempo. Y nada, hermanos, nada nos faltará. Hoy todas estas bendiciones se mantienen vigentes para la vida de los creyentes que, como David, buscan el rostro de Dios aun cuando es un texto que salió de la experiencia de David muchos años atrás. Miles de creyentes en el mundo a través de todos los tiempos pueden testificar que esas bendiciones han sido palpables en sus vidas. El mismo Dios de David, que es nuestro Dios, sigue ofreciéndolas al que le busca. David entendió, ya no desde los escritos, sino desde su propia experiencia de vida, que Dios es bueno y que los que confían en Él pueden llamarse dichosos, como nos lo dice el versículo 8. El que ha pasado por pruebas y ha visto a Dios obrando, conoce que es Él, nuestro Dios, quien nos saca del hospital, trae salvación, liberta a nuestros hijos, endereza nuestras vidas, nos libra de toda injusticia, hace reverdecer tu negocio, te provee trabajo y cambia nuestro llanto en alegría. Pero también los creyentes maduros han entendido que aun cuando no lo haga, Él sigue siendo Dios y la actitud hacia Él no debería de cambiar. El tema número 3 nos habla de ser justo ante Dios en todo momento. Y los versículos que vamos a estar utilizando son los versículos del 11 al 17. La justicia en el contexto de este salmo no se refiere a equidad, sino a santidad, es decir, a una vida recta delante de Dios. El Señor desea que las pruebas no nos hagan perder la justicia. Él bendice a los justos, no a pecadores. Su favor está sobre los creyentes que cumplen su palabra. Las dos últimas expresiones del versículo 17 deben entenderse como que la justicia del hombre no es una condición exclusiva para la respuesta de Dios. Su respuesta está ligada a su voluntad, pero sí es una premisa para el trato de Dios con la vida del creyente. David enlistó una serie de parámetros que deben estar presentes en las personas que temen a Dios y desean tener larga vida. Es posible que esta palabra haya sido un espejo para su vida de acuerdo a la historia por la cual se produjo este salmo. Estos parámetros no han perdido su vigencia. El Nuevo Testamento da fe de ellos en muchos textos y Jesús y los apóstoles lo confirman para aquellos que abrazaban la fe en Cristo y son vigentes hoy. Veamos cuáles son estos parámetros. Guarda tu lengua del mal. Esto nos lo dice Santiago 1:26 y el capítulo 3 del 5 al 6. Debemos de no hablar engaño. Esto nos lo dice Efesios 4:25 y Primera de Pedro 3:10. Apartarnos de todo mal, como nos dice Primera de Pedro 3:9. Hacer el bien sin mirar a quién, como nos dice Romanos 12:21. Y buscar la paz y seguirla, como nos dice Primera de Pedro 3:11.
Estos parámetros deben ser parte indisoluble de la vida de cada creyente. El cumplimiento de ellos evita pasar por diversas pruebas y a su vez, en medio de las pruebas, te ayudan a salir. Las pruebas algunas veces vienen a causa de la impiedad, es decir, vidas desordenadas que viven algunos creyentes. Pero Dios establece un modelo de justicia en su palabra que permite evitar muchas pruebas. Para poner solo un ejemplo, si desechamos la gritería y el enojo, tendremos mejores relaciones interpersonales y nuestro hogar gozará de armonía. Como referencia pueden leerlo en Colosenses 3:8. Dios desea que su justicia permanezca siempre en la vida de sus hijos, es decir, que lo que Él ha enseñado se viva diariamente en la escuela, trabajo, negocio, en la casa, en fin, en todo lugar. Hay quienes pierden la justicia cuando la prueba llega y la presión del momento hace que se quebranten las leyes de Dios. Se dicen mentiras, se recurre a sitios que no deben visitarse, se hablan palabras que no deben decirse y otros pecados que resquebrajan la vida de integridad del creyente. Ante todo eso debemos recordar siempre que Dios premia la justicia. Vamos a tocar ahora el tema número 4. Dios responde la oración de sus hijos. Y eso lo vamos a hacer dando referencia a los versículos del 18 al 22. Algo de lo cual todos los que aman a Dios están convencidos de que Él responde la oración de sus hijos, como ya lo había mencionado en Jeremías 33:3. Tu justicia tiene un peso en el cielo. Dios está cercano al sufrimiento de los justos. Él sabe por las pruebas que podamos estar atravesando y no se queda inerte. Nuestro Dios es un Dios de acción, pues actúa en favor de los justos. La Escritura no nos habla que el justo esté exento de pruebas y aflicciones, sino que afirma que los justos también padecen. Frente a ello, lo que Dios promete es su liberación y su acompañamiento en cada una de esas vivencias. En la actualidad, los diversos conceptos de victoria en la vida de los creyentes están de moda. Sin embargo, en muchos de esos casos lo están de forma tergiversada. Esto pues acentúan que la aflicción en los creyentes se debe a causa de su pecado o falta de fe. El salmo que estamos estudiando y otros textos bíblicos nos siguen diciendo que los justos también sufren y atraviesan por pruebas. La confianza en Dios en medio de las pruebas es indispensable. Los creyentes deben creer que Dios les librará, aunque quizá no sea de la forma que esperan, pero su forma siempre será mejor que la nuestra. El salmista expuso algunas de las promesas del favor de Dios que experimentó en su vida y que todos en algún momento hemos vivido o podemos vivir. Y estas promesas son que Dios guardará nuestras vidas por completo, como nos dice el versículo 20. Los que nos aborrecen serán condenados y nuestra alma es redimida y no seremos condenados. Las promesas de Dios en la Escritura son de cumplimiento continuo para esta vida. Hay quienes piensan en las promesas divinas como algo futuro, cuando la realidad es vivirlas día a día. Si estás pasando por alguna prueba, puedes tener la confianza que las promesas del Señor son reales. Solo comience a ver a Dios, nuestro Padre Celestial, que está con cada uno de nosotros en ese momento de prueba. No mire a los lados, mire hacia arriba, que desde allí vendrá su respuesta, su consuelo y su bendición. Como conclusión,
Las pruebas son parte normal de la vida de los justos. Ellas probarán nuestra aptitud o ineptitud. Lo que Dios espera es que le exaltemos, le busquemos, permanezcamos en justicia en medio de ellas. Y como siempre, Él hace y nunca falla. Nuestro Dios responderá nuestra oración. Nuestra actitud ante las pruebas es lo que nos va a definir como creyentes, como cristianos, en cómo nos vamos a relacionar con nuestro Dios, con confianza, teniendo fe, dando testimonio de que al Dios que le servimos es un Dios todopoderoso y que no dejará en vergüenza a sus hijos. Algo que siempre deben de recordar: Dios siempre va a estar a una oración de distancia. Importante que nunca se nos olvide esto. La aflicción que podamos estar atravesando, nuestro Dios está cercano a nosotros para escucharnos, para respondernos. Dios les bendiga y les dé paz.